Bueno, ante todo, muchísimas gracias, desde luego al Instituto de Estética por la invitación que me han cursado para presentar este libro del profesor José Luis Villacañas, comentar su contenido y formular algunas de las ideas que, como veremos, su lectura, en mi opinión, suscita. Estamos en presencia de un libro, como ustedes verán, cuya importancia me parece a mí es difícil de exagerar por los motivos que luego voy a intentar explicar. Para hacerlo, sin embargo, voy a seguir el siguiente itinerario para que esto resulte claro. En primer lugar, voy a intentar resumir el contenido del libro, es decir, intentaré explicitar el argumento o el problema, quizás sea mejor eso, en cuyo derredor se estructuran las páginas que lo configuran, ¿no? ¿Cuál es el problema del que se ocupa este libro? Y luego de haber hecho eso, luego de haber descrito, como digo, el contenido fundamental del texto, voy a intentar explicar por qué se trata de un texto particularmente relevante, y allí voy a intentar explicar tres motivos por los cuales, en mi opinión, este es un texto muy, muy importante. En primer lugar, porque, como veremos, trasunta este texto una manera de concebir y de ejercer la filosofía que, en mi opinión, es particularmente estimable, particularmente en un país como el nuestro, donde se hace una mala filosofía o se la confunde con filología. Esta es la primera cuestión. Luego voy a intentar mostrarles de qué manera este libro contiene un proyecto intelectual. Este es un libro del año 97, si no recuerdo mal, y en él se contiene un proyecto intelectual de largo plazo que José Luis ha venido desplegando en una bibliografía que alcanza ya cerca de 50 títulos, nada menos. Y finalmente voy a intentar explicarles por qué este libro y el tema de este libro es muy relevante para comprender la contemporaneidad. Este es mi plan de trabajo que comienzo ahora mismo a desenvolver. ¿De qué trata este libro? ¿Cuál es el problema de que se ocupa este libro? Miren, el título de este libro, La nación y la guerra, me parece bien significativo del asunto en cuyo derredor se estructura. Y el asunto en cuyo derredor este libro se estructura es uno que mencionó muy tempranamente Maquiavelo en el siglo XVI y que subrayó más tarde Leopoldo Ranke, el gran historiador positivista del XIX, ese que aspiraba a que la historia fuera una descripción de los hechos tal como ocurrieron, decía Ranke. En eso se equivocaba, por supuesto. Bueno, el asunto, digo, del que se ocupa este libro es uno que mencionó Maquiavelo en el XVI y Ranke en el siglo XIX, y Meinecke también en el famoso estudio sobre la razón de Estado, ¿no?, que aparece entre líneas de este libro permanentemente. ¿Cuál es ese problema? Que mencionó, como digo, Maquiavelo, Ranke, Meinecke, y que ha sido reiterado luego en la literatura del siglo XX. Es el siguiente. Maquiavelo llamó la atención acerca del hecho que, al revés de lo que solemos creer, de lo que todavía solemos creer, la configuración interna de una comunidad política, la fisonomía moral o política que una comunidad posee, una sociedad posee, si acaso es republicana o despótica, si es libre o si es tiránica, o, para usar terminología contemporánea, si es liberal o iliberal, este tipo de cosas, la fisonomía interna de una comunidad política no depende tanto de las convicciones que animen a quienes viven en ella. No depende tanto o no depende solamente de los valores predominantes en la comunidad de que se trata. ¿Qué es lo que creemos? No depende tanto del etos, como suele decirse, o de la cultura política interna. No. Lo que decía Maquiavelo, y repite Leopoldo Ranke, incluso lo repite en la Historia de los Papas, que es tal vez un gran texto sobre esto, es que la fisonomía interna de una comunidad política depende, ante todo, de lo que llamaríamos la comunidad internacional, es decir, la relación de los estados entre sí. Cuán democrático sea un país, una comunidad política, cuánto se expanda o no se expanda la democracia, cuánto
crezca o no crezca, digamos, las prácticas liberales desde el punto de vista de la convivencia política depende en buena medida de la relación entre los estados, del panorama interestatal, ¿no? Este estado de naturaleza que llamamos comunidad internacional. Entonces, al revés de lo que solemos creer, insisto, este es el problema del que se ocupa este libro. Al revés de lo que solemos creer, el problema de la política interna depende más allá de lo que somos capaces de imaginar de la política exterior. Y particularmente de la versión más brutal de la política exterior, que es la guerra. Este es el problema de que se ocupa este libro. Cuando el libro se titula La nación y la guerra, está explorando este problema, las relaciones que median entre la constitución de la identidad de la comunidad política, por una parte, y la interacción más violenta a nivel interestatal que llamamos guerra. Y la manera entonces en que la guerra y las relaciones internacionales influyen, como digo, la fisonomía interna de los países. Este problema es tan frecuente en la literatura, es tan relevante y a la vez tan ignorado, tan omitido, tan pasado por alto, algo que desde luego es escandaloso entre personas cultas. Es tan importante este problema que, como digo, ya aparece en Maquiavelo, en Ranke, en Meineke, tan relevante que aparece incluso en la mejor literatura sobre este tema del siglo XX. Está en La guerra y la paz, de las relaciones internacionales, digamos, de Raymond Aron, por ejemplo, que es un texto del año 62. Y está en el libro estupendo de Ludwig Deggio, que cita muchísimo, desde luego, José Luis, Equilibrio y hegemonía, 4 siglos de lucha por el poder en Europa. Esa es la traducción del alemán, supongo, ¿no? Sí. De manera tal que el problema que menciono, este problema que, repito, aparece en Maquiavelo en el 16, en Ranke en el 19, en Meineke a comienzos del 20, en Aron ya en los 60, en plena Guerra Fría, piensen ustedes, y en Deggio, el problema de qué manera las relaciones interestatales, la política exterior configuran la política interna, es el problema central de este libro, ¿no? Que lo atraviesa desde la primera a la última línea. De manera que no es un libro conceptual sobre qué es la nación o qué es la guerra, como alguien podría inadvertidamente pensar. No, es un problema que está procurando discernir, deliberar esta cuestión fundamental de nuestra contemporaneidad. Ahora bien, este texto examina este problema, el problema maquiavélico, podríamos llamarlo, recurriendo a 2 textos que, en mi opinión, son textos cúlmines de la tradición filosófica, ¿no?, del XIX. Uno de ellos es un texto de Kant, que define el 18 en realidad, Ideas para una historia universal en sentido cosmopolita, un texto que ustedes seguramente conocen. Y el otro son los discursos a la nación alemana de Fichte, que es un texto ya más tardío de fines del XIX. Entonces lo que hace este libro es explorar este problema, el problema que acabo recién de describir, tal cual lo ve Kant, por una parte, y tal cual lo ve Fichte, por otra parte, y las consecuencias que se siguen de uno u otro punto de vista. Permítame revisar brevemente este contenido y con esto ya voy terminando la descripción del libro. En Ideas para una historia universal en sentido cosmopolita, que es un texto de Kant, que es de 1784. Kant en esa época estaba componiendo ya la metafísica de las costumbres, que va a aparecer al año siguiente. En Ideas para una historia universal en sentido cosmopolita, Kant se pregunta, ¿cómo será posible que las sociedades cuenten con lo que él llama una constitución civil, que es la manera en que él denomina lo que llamaríamos el republicanismo clásico? ¿Qué condiciones han de satisfacerse para que una sociedad cuente con una constitución civil? Particularmente, dice Kant, que era un hombre realista, a pesar de que los manuales de filosofía lo ponen como idealista total, ¿no? Particularmente dice porque cuando miramos la historia, dice Kant, la vemos tejida con hilos de locura y vanidad infantil. Esta es la expresión de Kant. Hilos de locura y vanidad infantil. En que las personas se enfrentan, los estados se enfrentan unos con otros. ¿Cómo en un medio de un panorama así podría ocurrir que de pronto apareciera una constitución civil? En otro pasaje de historia, de esta idea para una historia universal en sentido cosmopolita, se pregunta
¿será posible una república a partir de una madera tan torcida como la que nos configura? ¿No? Esta idea que insinúa él en una línea, ¿no? De madera tan torcida, dice Kant, nunca podrá salir nada recto. ¿Cómo podría entonces aparecer una constitución civil? Y la respuesta que da Kant es muy kantiana, desde luego. Es la idea de que la naturaleza tiene una cierta teleología, ¿no? Tiene una cierta dirección que va a culminar, imagina él, en una constitución civil, ¿no? En una república, impulsada por una índole íntima que nos constituye a nosotros y a las sociedades, dice Kant, que es la sociable insociabilidad, que está en una de las proposiciones de ideas para una historia universal en sentido cosmopolita. Entonces, esta sociable insociabilidad que nos mueve al conflicto, que nos mueve a la guerra, y que en opinión de Kant evita que seamos unos estúpidos pastores, ¿no? Unos imbéciles, quietos, sin ningún dinamismo. No, él dice, no, la sociable insociabilidad, este conflicto es el que mueve el comercio, desata la innovación, la imaginación de los pueblos, y lo mismo ocurre con la guerra. La guerra finalmente es como el secreto con que la naturaleza va conduciendo teleológicamente la historia hacia una constitución civil, ¿no? A lo mejor, dice Kant, no lo veremos nunca porque estamos hablando, lo dice tal cual, de la historia al por mayor, ¿no? Algo que nos excede, que no vamos a poder presenciar, pero no cabe duda que el curso de la historia avanza hacia allá. Esta es la opinión de Kant. La idea de que la guerra, el conflicto es al mismo tiempo el combustible que mueve la historia y que la encamina teleológicamente, particularmente, dice Kant, algo que había dicho Adam Smith también, y en lo que va a insistir Hegel, particularmente porque la escena internacional va moderando la guerra total, ¿no? Son tales las condiciones financieras internacionales, piensen ustedes de lo que está hablando Kant, de una sociedad internacional financiera. Son tales las condiciones para llevar adelante una guerra, tal la cantidad de deuda que hay que contraer, que esto va inevitablemente morigerando este impulso bélico, y entonces la guerra va moderándose poco a poco y encaminándose hacia este telos de la historia, que es la Constitución Civil, que es la República. Hasta finalmente sueña Kant alcanzar una confederación de república donde el estado de naturaleza queda finalmente superado, ¿no? Este es el gran sueño occidental, ¿no? Que hoy día está en crisis, dicho sea de paso. Esta es una primera parte del libro donde, como digo, José Luis Villacaña lo que hace es examinar la pregunta maquiavélica a partir de este texto kantiano, que es un texto, por supuesto, poscrítico, ¿no? No estamos hablando de la crítica de la razón pura, ni estamos hablando de la crítica del juicio que le interesa a un instituto de estética, ni nada semejante. Estamos hablando de los estudios poscríticos que se catalogan como los estudios de filosofía de la historia, digamos. Me encanta. Y luego, por otra parte, José Luis, con menos entusiasmo intelectual, creo yo, que se nota, examina Fichte, ¿no? Los discursos de la nación alemana, ¿no? Donde Fichte enarbola la idea de que Alemania debe constituirse como una nación mediante la educación y poniendo de relieve y transmitiendo intergeneracionalmente aquello que la constituye como nación, ¿no? Y entonces Fichte acá inevitablemente recurre a un tema más bien romántico, a Herder, a Humboldt, o sea, la idea de que la lengua alemana es básicamente aquello donde precipitan siglos de identidad y que nos constituyen a la nación alemana como tal, digamos, ¿no? El problema que ve en esto es José Luis, que está del lado de Kant y no del lado de Fichte en este debate. El problema que ve, con toda razón, José Luis Villacaña en esto, es que Fichte, o los epígonos de Fichte, para ser más justo, acaba hipostasiando a la nación, ¿no? Transformando en una especie de ser orgánico, con una identidad, con un espíritu propio, un Volksgeist, digamos, que finalmente va constituyendo a la nación, le confiere una cierta identidad en el panorama internacional y la transforma en un asunto finalmente religioso, ¿no? Entonces, cuando la nación se transforma en una especie de convicción religiosa, en un intento de abrazar el absoluto, ¿no?
solo la espera la guerra total. Y entonces confederación de repúblicas, simplemente el sueño kantiano no es posible cuando usted concibe a la nación o la hipostasía como una entidad de esa índole, una entidad casi religiosa. Este es el libro, que concluye con un espléndido capítulo, un espléndido epílogo sobre Clausewitz y la guerra, que es el gran autor sobre la guerra del que se ocupó Aarón y se han ocupado tanto. Este es el libro de la nación y la guerra. Como ustedes ven, un texto extraordinario, ¿eh? Por el problema de que se ocupa y por las formas en que lo encarga. Todo esto en algo así como, no sé, 500 páginas, como es habitual en José Luis. Ahora bien, ¿por qué es importante este libro? ¿Por qué es importante no solo para quienes nos interesa la filosofía, sino por qué debiera interesar a todos este libro? Miren, tengo 3 motivos que quiero explicarles brevemente, lo adelante de adelante. El primero, porque en este libro, que es un libro temprano, José Luis Villacaña pone en escena una manera de hacer filosofía que yo tengo en alta estima, porque me parece a mí la única manera de hacer filosofía de veras. Y que consiste no en concebir a la filosofía como tantas veces se la concibe en Chile, en esta universidad en la que yo conduzco, en la Chile donde enseño, en todas partes. La idea de que la filosofía es una especie de exploración de las profundidades, de las oscuridades más profundas, a las que se accede con una especie de sexto sentido que no estaría al alcance del común de los mortales, sino que los filósofos simplemente poseerían. Esta idea de que la filosofía es una especie de ejercicio filológico, misterioso, donde los filósofos hablan un lenguaje que solo ellos entienden, y a través del cual no es posible capturar la realidad que tenemos ante los ojos, el mundo de la vida en medio del cual nos desenvolvemos. José Luis no piensa eso. José Luis piensa que la filosofía es en realidad la reflexión más radical que tenemos acerca del sentido de nuestro propio tiempo, digamos. Y que la filosofía, cuando usted lee a Kant, está intentando asomarse a la manera en que Kant o la modernidad reflexiona sobre sí misma, y lo mismo Hegel, y lo mismo Fichte, y lo mismo Schiller. O sea, la idea de que la filosofía es el esfuerzo de un tiempo por comprenderse a sí mismo. Y que en consecuencia la filosofía de veras, digamos, ¿no?, es el esfuerzo por entender algunos de los problemas de su tiempo, de su época. Piensen en Kant. La crítica de la razón pura, que es sino el esfuerzo por pensar si acaso los grandes soportes de la sociedad de su tiempo eran posibles de ser pensados racionalmente o no, digamos. Dios, la inmortalidad de las cosas en las que descansaba la universidad en la época de Kant. Kant se pregunta, bueno, pero estas cosas pueden ser pensadas o no. Bueno, la filosofía es eso. Entonces, José Luis hace un tipo de filosofía enraizada en la historia, ¿no?, y enraizada en la contemporaneidad. Y yo creo que este es tal vez su rasgo más estimable desde el punto de vista intelectual. No solo la erudición apabullante que posee, no solo la capacidad, digamos, inhumana de escribir y de escribir, no. Esta manera de concebir la filosofía me parece a mí particularmente estimable y es de las cosas que en Chile particularmente debemos aprender. Hacer filosofía de esta manera. Una filosofía empapada de los problemas de su tiempo y preocupada de comprender los problemas de su tiempo. Esa es la verdadera y la buena filosofía. No el adorno erudito, filológico, con que tantos profesores engatusan a tantos ingenuos. No, saber identificar problemas y leer los grandes textos de la filosofía en torno a los problemas que se ocupan. Esta es la primera cuestión. Entonces este libro es una muestra, en mi opinión, extraordinaria de esa manera de hacer filosofía, que tiene, por supuesto, ilustres orígenes y que emparenta el trabajo de José Luis Villacañas con la obra de Koselleck, sin ninguna duda, o Blumenberg, por citar los grandes autores que yo sé José Luis tiene en alta estima. Esta es la primera cuestión. La segunda
El segundo motivo por el cual yo creo que este libro es fundamental es porque se trata de un libro que inicia, en mi opinión, hace un cuarto de siglo, un proyecto intelectual gigantesco, extraordinario, que José Luis Villacaña ha llevado adelante, ¿no? Y que consiste en pensar la evolución de Occidente, ¿no?, en torno a temas como los que se insinúan en este libro. José Luis ha llevado adelante un proyecto intelectual gigantesco que intenta pensar la evolución de la modernidad sobre la base de nociones como imperio, reforma y la propia modernidad, ¿no? Y lo hace, en mi opinión, de una manera espléndida, usando como clave una cuestión que está en Blumenberg, y que es la idea, o la pregunta más bien de si acaso la modernidad es legítima o ilegítima, si acaso la modernidad vive o no vive de la herencia medieval, es decir, si los problemas teológicos siguen finalmente fundando nuestro orden político, ¿no? Esta es la pregunta fundamental de José Luis, que atraviesa toda la obra de José Luis Villacaña. Y este tema está presente en este libro, por eso yo creo que es un libro de introducción casi a la propia gigantesca obra intelectual de José Luis Villacaña. Y en tercer lugar, y con esto termino, me he alargado demasiado, está, claro, la importancia que para comprender el presente posee este libro. Porque recordemos lo que yo comencé diciendo. Este libro reposa sobre esta hipótesis de Maquiavelo y de Rankin, que traduciríamos en términos sencillos hoy día diciendo lo siguiente: cuán democráticos sean los países, cuánto se expanda o no se expanda la democracia en el mundo, no depende tanto de las convicciones internas de los países, depende también del escenario internacional. Fíjense ustedes que esto es tan así, que si ustedes retroceden a los años 90, cuando se vive la gran ola democrática en el mundo, estamos en los años del fin de la historia de Fukuyama, ustedes recuerdan eso, la gran ola democrática en el mundo, donde la democracia expandió por todo el mundo, a tal extremo que en América Latina las dictaduras parecieron cosas del pasado, ¿no? Todos los países eran democráticos, salvo Cuba, el resto era prácticamente íntegro democrático. ¿Por qué pasó eso? Fueron las condiciones internacionales, fue la caída del muro, fue el fin de la Unión Soviética, la desaparición de las grandes potencias liberales en el mundo fueron las que provocaron finalmente que la democracia se expandiera, ¿no? Y hoy día, cuando la democracia retrocede, verificando por enésima vez la hipótesis de Maquiavelo, hoy día cuando la democracia retrocede y parece una rareza en muchos países del mundo, ¿por qué es? Bueno, porque han surgido nuevamente potencias iliberales. Rusia, China, Irán, Irak, sin los cuales ninguna de los experimentos iliberales del mundo existiría. Trump. Entonces, ¿cuánta democracia tenemos en el mundo o no tenemos en el mundo? Depende, como decía Maquiavelo, decía Rankin, y este libro lo cree firmemente, de las relaciones entre los estados, de este estado de naturaleza que aún es estado de naturaleza y que hoy día ciertamente los esfuerzos de instituir ahí una federación de estados, como ustedes saben, hoy día no enviece. Este es el tema del libro y de ahí la importancia que él posee. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días, queridas amigas, queridos amigos. Es muy difícil tener una intervención cuando se está dominado por un profundo sentimiento. En este caso, abrumado de gratitud por el honor que para mí significa este acto. A pesar de todo, es la presentación de un humilde libro resucitado, ciertamente, por la generosidad de este país, de esta casa, de este instituto interdisciplinario, pero que la presentación de un libro concite la presencia de tan importantes autoridades universitarias, de instituciones centrales en la vida académica chilena,
significa para mí verdaderamente un honor inmerecido. Así que quiero agradecer de manera muy sincera a la Universidad Católica, a su vicerrector aquí presente, Eduardo Arriallaga, por su presencia y, por supuesto, a las demás autoridades de la Universidad Católica, Ignacia, Cortés, Juan Pablo, Concha, Orlando Betancourt, viejo conocido, al profesorado de la Universidad Católica que hay aquí, al alumnado, con viejos amigos como el profesor Álvarez Solís y, por supuesto, a Laura, que ha llevado adelante este proceso de un modo tan gentil y tan constructivo. Y, por supuesto, agradecer de manera muy profunda, muy íntima, a la presencia del rector Carlos Peña, que, por supuesto, es la persona a la que le debo la íntima vinculación a la Universidad Chilena, y a su prorector, mi ya querido amigo, podemos decir, Cristóbal Marín, ¿no? Es verdaderamente muy grato estar en este acto, como digo, aunque atravesado por una profunda emoción. Así que no estoy seguro de poder responder o complementar, en cierto modo, algunas de las palabras que tanto Ignacia como Carlos Peña han pronunciado, ¿no? Efectivamente, a mí me gusta poner las cosas encima de la mesa respecto de los arcana que mueve este libro, ¿no? Y Carlos Peña ha identificado muy bien esos arcana que se concentran en Ludwig Deio, ciertamente, ¿no? Claro, Ludwig Deio es el último gran representante de la escuela histórica alemana, el que acaba dirigiendo la revista de Kritische Geschichte, que funda Ranke, que dirige luego Meinecke, y que Ludwig Deio dirige in partibus infidelibus, porque estaba ya en Suiza en el año 45, cuando escribe este libro, por lo tanto fuera de la dominación nazi, ¿no? Y, en cierto modo, cuando él escribe el libro Equilibrio y Hegemonía, está intentando hacer una genealogía del imperio de Hitler como la última manifestación realmente de la razón imperial europea, que tiene moderna, que tiene su primera manifestación, con toda claridad, en nuestro emperador Carlos V, ¿no? Y, en cierto modo, yo quería complementar el libro de Ludwig Deio, porque el libro de Ludwig Deio se centra ciertamente en Carlos V, se centra con posterioridad en Luis XIV, Napoleón, Hitler, ¿no? Bismarck, Hitler, ¿no? Pero a mí me parecía que era importante hacer una genealogía más concreta de la dimensión imperial alemana. A mí me interesaba mostrar la especificidad, ¿no?, de esta dimensión imperial alemana contemporánea, que, por supuesto, es muy compleja, que yo no estoy en condiciones de abordar todavía como un tema en su totalidad, pero que efectivamente tenía en
en Fichte el punto decisivo de sus propias contradicciones, ¿no? Por supuesto, Fichte fue aclamado por las autoridades nazis. Ahora, ¿cuál era la contradicción básica? Que en el fondo fue la contradicción de Hitler y que fue claramente la que le llevó, por supuesto, a un merecido desastre. Es la contradicción que se ve entre el Estado comercial cerrado y los discursos de la nación alemana. Me explico, porque efectivamente, como apuntaba de manera certera Carlos Peña, los discursos de la nación alemana implicaban hacer de la nación un absoluto. Pero esto era posible, en este sentido de las cosas, si la mentalidad social y económica de Fichte se levantaba sobre la idea del Estado comercial cerrado. Esto es, lo absoluto de la nación debía ser complementado por el Estado comercial cerrado, porque si el Estado comercial cerrado genera una sociedad completamente limitada, completamente ajena a las relaciones internacionales y a las relaciones económicas internacionales, y acaba despreciando el dinero, y acaba poniendo una muralla china alrededor de la nación, esto puede generar el sueño de que efectivamente la nación puede ser absoluta. Pero contra esto se levantaba el sobrio realismo kantiano, que decía que el desarrollo de la vida económica y social es de tal índole que eso es imposible. Porque el desarrollo de la vida económica y social generaba algo completamente nuevo en la historia de la humanidad, que ni siquiera los economistas escoceses, ya británicos, habían estado en condiciones de identificar, ¿no? Como Adam Smith, que hablaba de la riqueza de las naciones. Pero cada lo que se da cuenta es que ese modelo que está muy bien tipificado por la Ilustración escocesa, de generación de una sociedad civil, en el fondo, con el desarrollo de la industria y del comercio, genera una sociedad civil europea, cosmopolita. Y que esa base social, que por supuesto impide el Estado comercial cerrado, debe tener una expresión política como tal. Y esa expresión política puede ser de dos maneras. Una, por supuesto, la que ha puesto en marcha la Revolución Francesa. Esto es, el desconocimiento de que el destino de la nación francesa estaba profundamente enraizado en su deuda pública. Robespierre podía decir lo que quisiera, pero que en realidad el destino, lo que genera la revolución propiamente, es una deuda pública impagable. Se puede llamar a los banqueros suizos para que se hagan cargo de las cosas, pero hay una economía tan completamente desastrosa y una deuda pública tan completamente desastrosa que la posibilidad de una evolución ordenada es inviable. ¿Por qué? Ricardo sabe, como lo sabe cualquiera, y como se va a ver a lo largo de la historia,
Porque cuando la deuda pública es tan fuerte, los acreedores te declaran la guerra. Esto, en el caso de México, fue muy conocido, pero en cualquier caso que tengamos noticia, cuando tú no puedes responder a la deuda pública, los acreedores te declaran la guerra. Y, por supuesto, una vez que los acreedores te declaran la guerra, tú tienes que llevar adelante un proceso defensivo, que es el proceso de la Revolución Francesa, que no es sino un proceso expansivo de guerra, diseñado desde la bancarrota. Esto puede iluminar mucho lo que puede pasar con el mundo si una gran potencia se declara en bancarrota, por ejemplo. Las reacciones que puede producir esta situación pueden ser verdaderamente caóticas. Fichte construye, como decía el rector, construye sobre ficciones filosóficas, no construye sobre la comprensión de realidades filosóficas. Cuando construye su nacionalismo, cuando construye su Estado comercial cerrado, se da cuenta de que efectivamente es muy difícil identificar las condiciones que nos permiten seguir creyendo en una autosuficiencia de la nación. Y en este sentido deja caer un problema decisivo y fundamental. Como no conocemos las condiciones económicas por las cuales podemos tener autosuficiencia nacional, tenemos que identificar en cada caso cuál es nuestro Lebensraum. Y lo que estaba previsto para ser completamente autónomo, cerrado, absoluto, identifica un problema por el cual le obliga a ser permanentemente expansivo, permanentemente conquistador, permanentemente amplificador del espacio sobre el que se organiza esa ilusión de Estado comercial cerrado y de nación absoluta, en lugar de aceptar como Kant la expansión normal de la sociedad civil europea o de la sociedad civil cosmopolita, en este caso, que efectivamente, y esto es importante, aunque aparentemente te hace más dependiente, es una ilusión, te hace más libre. Y este es el dinamismo fundamental del escrito, ¿no? de la paz perpetua o hacia la paz perpetua, ¿no? Que la federación de Estados en modo alguno significa una cesión de libertad por los Estados, sino que en la medida en que esté apoyada por una sociedad civil que los vincula a todos, está diseñada para que cada Estado sea más libre internamente. Es el punto de Maquiavelo, ¿no? Aunque parezca que tú cedes derechos cuando entras en una comunidad federal o confederal, en el fondo esto revierte sobre tu mayor libertad. Y Kant considera que este vínculo federal que expone en la paz perpetua solo es legítimo si efectivamente los Estados son más internamente libres. Y obviamente son más internamente libres porque no se ven amenazados militarmente por los vecinos, porque están íntimamente vinculados a la sociedad civil que los une. Y esto es lo que la ignorancia de este argumento es lo que en cierto modo lleva a Alemania y Europa
entera con Alemania al desastre, que feliz culpa, desde cierto punto de vista, evita que Europa siga siendo el núcleo de la razón imperial, ¿no? O sea, podríamos decir que en el 45 Europa obtiene lo que ha sembrado, ¿no? Pero que este tipo de filosofía como Kant y como sus herederos, desde cierto punto de vista, Ranke, de ello, y posiblemente, claro, para mí, de manera fundamental, el olvido de Clausewitz y el olvido de Weber. Porque, como ha mencionado, y con esto acabo, el doctor Peña, el último capítulo, casi un epílogo, lo que muestra es que la ignorancia de estas cosas no fue necesaria. Y desde este punto de vista me complace decir que esta mirada de la filosofía que Carlos Peña ha mostrado, en el fondo siempre implica algún tipo de combate. Se da en combate con otras perspectivas, ¿no? Y estas perspectivas que no olvidaban esto, que no olvidaban esta tradición kantiana, estuvieron presentes, lucharon su combate, lo perdieron. Y que desde este punto de vista los filósofos tenemos responsabilidades, ¿no?, en dar los combates adecuados, combates por la historia, ¿no?, que decía aquel. Porque la idea kantiana de una sociedad civil cosmopolita, fundada en el comercio, fundada en la industria, fundada en la cooperación de los estados, fue precisamente la idea weberiana. En contra de lo que es... Weber era un nacionalista, claro, un nacionalista, pero era un nacionalista que creía que el destino de Alemania realmente era el de la cooperación comercial e industrial con los grandes países occidentales, con Gran Bretaña, con Estados Unidos, con América. No aislarse en un sentimiento nacional. O sea, Weber era un nacionalista realista, en la medida en que los intereses reales de la nación alemana estaban con el cosmopolitismo industrial, no estaban con el sentimiento nacionalista, que siempre fue considerado por él como una muestra profunda de debilidad. Cuanto más nacionalismo explícito, más debilidad como país. Y esto me parece que es importante porque la forma en que evoluciona la historia, a lo grande, como decía Kant, ¿no?, permite algún tipo de inteligencia, permite algún tipo de iluminación, ¿no? Y su única condición, ciertamente, es que nuestro horizonte de expectativa sea afín, ¿no?, a nuestro espacio de experiencia. Podríamos decir que la destrucción de Europa estuvo íntimamente relacionada con un horizonte de expectativa completamente ignorante de un espacio de experiencia. Esto, por supuesto, es un llamamiento, ¿no?, a la manera de organizar la responsabilidad y a la manera de identificar que el destino de los pueblos, como ya se ha dicho, se basa en su capacidad de elegir a sus aliados. Gracias. Muchísimas gracias, José Luis, por tu presencia, por estos comentarios, por la generosidad de confiar en nosotros para la edición de este libro. Vuelvo a agradecerle al rector por su presencia en este lanzamiento, Ignacia, su directora, Orlando, director, a todas las autoridades presentes y al público asistente. Les comento que el libro también está